de un interesante libro, Pájaros de Medianoche, de reciente aparición, investigadora en derechos humanos, precisamente porque este libro se refiere al tema de esterilizaciones forzadas y escudriña, digamos, en la realidad el por qué este caso no llega a su fin, cuál ha sido, cómo lo ha tomado parte de la sociedad, las taras del racismo, el clasismo, de alguna manera vinculadas o que influyen a la incapacidad de repente de socializar el tema como se debió hacer, y esto porque precisamente este caso se reanuda judicialmente este 14, 15 y 16 de septiembre, este mes, en algunos días. Inés, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Enrique, muchas gracias por la invitación. ¿Qué motivó esta investigación que además, claro, se centra en un periodo de tiempo específico, ¿no? O sea, ¿por qué el caso no tuvo problemas entre los años 2012, 2016 y más o menos cómo ha avanzado, digamos, entre retrocesos de alguna manera? ¿Qué motivó esta investigación? Bueno, la motivación para escribir esta investigación, que en realidad es una investigación doctoral, que se inicia en el 2012, es porque, bueno, yo desde muy joven trabajaba en Florestan, el centro feminista, y vi muchos casos de muy cerca, ¿no? Cuando era bastante joven. Entonces, siempre tuve esta pregunta de qué había sucedido con las mujeres, cuál era la memoria que se estaba construyendo, ¿no? Porque sabemos que el caso se ha ido, se ha abierto y se ha cerrado numerosas veces. Y entonces me interesaba saber qué era lo que sucedía con las señoras que todavía, lamentablemente, siguen esperando una respuesta por parte de la justicia peruana. Hay una parte del libro que trata un poquito sobre la percepción, sobre todo desde Lima, ¿no? Y nos devuelve a una mirada distante, poco empática, prejuiciosa. ¿Qué descubriste en esa parte de la investigación? Bueno, una de las preguntas principales se sostienen sobre qué era lo que pasaba con nosotros como sociedad, como limeños, como ciudadanos limeños, ante estas injusticias, ¿no? Porque si existían diferentes denuncias y reclamos desde hace tantos años, ¿por qué no habíamos sido capaces de tomar alguna acción concreta sobre este tema, ¿no? Entonces ahí es cuando aparecen cuestiones que tienen que ver con raza, con género, con clase, ¿no? Y que aún lamentablemente persisten en nuestra sociedad, ¿no? Somos una sociedad sumamente racista, ¿no? Entonces seguimos pensando que nosotros tenemos el derecho de elegir o decidir, mejor dicho, sobre el cuerpo de otras mujeres, ¿no? Y como sabemos, este programa se enfocó en las mujeres más pobres de nuestro país y muchas de ellas quechohablantes, ¿no? Y claro, y la percepción ahí, o el lugar común es decir, bueno, sí, esterilícenlas para que no se llenen de hijos. ¿No? Correcto. ¿No? Ok, sí. Ahora, el tema de las sobrevivientes, hay sobrevivientes pues que llevan 25 años, en este caso, esperando justicia. ¿Cuál fue tu percepción de los reclamos de estas mujeres? Bueno, son años, ¿no? Ya son 25 años que llevan desde el 96 que se inician las denuncias, gracias a la investigación de Julia Tamayo. Se inicia este proceso de investigación y mi estudio se enfoca en las mujeres de Huancabamba, una de las provincias más afectadas durante este programa de esterilizaciones que duró 5 años, recordemos, ¿no? Entonces, bueno, el proceso continúa, las señoras, algunas de ellas lamentablemente han fallecido,
pero muchas de ellas siguen buscando justicia y además se han organizado en diferentes comités para poder reclamar justicia y reparación, que es lo que se busca, ¿no? Con el caso. Son cerca de 2.000 mujeres las que ahora están en el proceso, ¿no? Dentro del proceso. ¿Qué respondes cuando el congresista Alejandro Aguinaga señala que en el Perú no hubo esterilizaciones forzadas, que no fue una política como tal? Bueno, eso es tremendo, ¿no? Porque de alguna manera lo que intenta también con esas declaraciones es manipular la historia, ¿no? Del país. La historia de lo que sucedió hace 25 años en nuestro país, manipular la memoria colectiva, y esto es tremendo porque como te comentaba, todavía, a pesar de que algunas señoras han fallecido, bueno, algunas de ellas porque ya son mayores, otras de ellas lamentablemente por el COVID, otras de ellas a consecuencia de estas operaciones, pero existe una generación, ¿no?, nueva de sobrinas, primas, hijas de estas señoras que fueron esterilizadas sin su consentimiento y que siguen con el proceso. Entonces, negar esto es una ofrenda tremenda para las señoras que continúan en pie de lucha, ¿no? Ahora, estamos, Inés, en un momento bastante complejo. Por supuesto, este caso, ¿no?, esperamos que llegue a su lógica conclusión, pero estamos en un proceso y en un momento muy complejo con respecto a los derechos de las mujeres en el país, precisamente por la controversia en torno incluso a actores de gobierno. Y muchas veces la respuesta de estos actores de gobierno es precisamente: yo vengo de una cultura distinta, donde se pueden ver las cosas, ¿no?, de modo diferente, y bueno, se me tiene que entender. Ahora mismo hubo una protesta, en las inmediaciones de Palacio de Gobierno, a partir de estas expresiones y demás. Es decir, el tema de derechos de las mujeres está puesto sobre la mesa, pero desde una perspectiva muy compleja, ¿no? Hay quienes señalan que precisamente venimos de una sociedad conservadora que también replica esas taras, incluso pues en regiones quechohablantes, en regiones altoandinas, etcétera. ¿Cómo abordar de manera lo más, digamos, constructiva posible un momento tan complicado del debate como el que estamos viviendo? Pues de la misma manera como se ha ido abordando en los últimos años, es decir, Enrique, yo creo que hay que tener mucho cuidado existe un peligro en el retroceso, ¿no?, de todos los logros que se han ido consiguiendo con mucho esfuerzo a través de organizaciones feministas, a través de organizaciones de derechos humanos, activistas, etcétera, para visibilizar un poco más los derechos de las mujeres. Entonces, yo creo que hay que estar bastante alertas, hay que tener mucho cuidado. No hay que retroceder. Hace poco participé en un encuentro de mujeres que fueron esterilizadas. Está la Organización de las Mujeres de ANTA, también las de Huancabamba, y participó la ministra de la Mujer y se comprometió a apoyar a las señoras, ¿no? Entonces esperamos que una vez más este tema no tenga un uso político, sino más bien finalmente encuentre un camino, ¿no? Y que efectivamente no exista, no puede haber de ninguna manera un retroceso en todos los logros que se han realizado a través de los años. Con bastante esfuerzo, diría. Así es. ¿Estás al tanto de cómo está evolucionando precisamente el tema ahora mismo de lo que es el tema de políticas de planificación familiar, el acceso libre al que las mujeres pueden tener, etcétera? ¿Hemos evolucionado en esa materia? ¿Hemos avanzado? Diría que a paso muy lento, ¿no? Todavía una de las consecuencias de este programa de esterilización es muy mal llevado, ¿no?, sin consentimiento, es que existe todavía un reparo tremendo hacia el uso de algunos métodos anticonceptivos, ¿no?
Entonces hay consecuencias también de este programa que se deben resarcir, ¿no? Y evidentemente hay que elaborar una planificación y tiene que ir bajo una metodología que tenga alcance a nivel nacional, y de alguna forma no resarcir los errores, debemos resarcir los errores de épocas pasadas, ¿no? Bien, bien, muy bien. Inés Ruiz Alvarado, muchas gracias, autora del libro Pájaros de Medianoche, muy interesante trabajo, investigadora en derechos humanos, gracias por traer estas importantes perspectivas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Lucy.